Hola oyentes de Radio Sefará, tengo el gusto de tener por la línea de comunicación a Natalio Steiner, director de la publicación argentina Comunidades Plus. ¿Qué tal, Natalio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Muy bien, y habíamos hablado hace poco cuando nos vimos en Jerusalén, que publicamos también esta entrevista sobre tu trasfondo, tu background, etcétera, pero sí que han habido unas novedades muy importantes en tu plano personal en estos últimos 2 meses porque te has mudado a Israel y ha coincidido con todo esta agitación en la calle en Israel como no la ha habido nunca. Tú habías viajado muchas veces a Israel, conoces el tema bien, también como periodista. Y también hemos tenido encuentros en foros de WhatsApp donde justamente te destacabas porque eras de los pocos que apoyaban las acciones de la reforma judicial tal como la planteaba este gobierno. Quería darte el micrófono para que expusieras qué es lo que a ti te convence de esta propuesta. Mira, Jorge, acá hay varias cosas que hay que entender y, digamos, conviene desarrollar, ¿no? Yo creo que la reforma judicial es el punto, es lo que se ve del iceberg. El problema es lo que no se ve del iceberg. La reforma judicial y especialmente todo el tema de quién va a nombrar a los jueces es un tema que con toda lógica y naturalidad despierta suspicacias. La oposición plantea, y con toda lógica y democráticamente, que los jueces deben ser nombrados por un comité ad hoc como corresponde, de juristas, diputados, etcétera. El sector oficialista entiende que los jueces pueden ser nombrados por la Knesset y que de alguna manera los jueces, especialmente la Suprema Corte, estamos hablando, deberían estar de una forma u otra dependiendo en cierto aspecto de la Knesset. El trasfondo es que Israel necesita cambios fenomenales en materia jurídica y en materia política, porque Israel es un país que no tiene constitución. Y al no tener constitución nacional, no se logra un marco jurídico que alcanza a comprender todas las situaciones que se dan. Yo particularmente entiendo que el problema actual que estamos viendo, por un lado, se ocasiona por la protesta legítima de los que gritan democracia o de los que gritan bullá, vergüenza, ante una situación que el gobierno ha tomado una reforma, pero a paso atolondrado. Yo estoy a favor de una reforma judicial y política, pero a paso lento y consensuado. Mucho más cercano a lo que piensa el presidente Herzog, aunque él no tiene quizás el carisma necesario para poder impulsar a estos sectores a un encuentro mucho más intenso que el que están llevando a cabo ahora. Pero el problema es de más larga data y te diría, y esto te puede parecer sorprendente, creo que este problema nace desde el mismo surgimiento del movimiento sionista. Mirá hasta dónde me estoy yendo. Porque a partir de 1897, con el primer Congreso sionista, el sionismo pudo coincidir en que hay que juntar y unir a los judíos en la tierra de Israel. Pero a partir de allí se terminan algunas coincidencias. Y los modelos que se plantean, el sionismo revisionista, el sionismo político, el sionismo de izquierda, el sionismo religioso, son totalmente diferentes respecto a la concepción de país. Lo que hoy se está luchando, lo que hoy se está viendo en Israel, es el choque entre dos concepciones. ¿Qué Estado de Israel debe primar? ¿Un Estado liberal, democrático, europeo, de izquierda, centro-izquierda, llámalo como lo quieras? ¿O un Estado más conservador, un Estado más tradicionalista desde el punto de vista de la religión judía, no un Estado iraní, no un Estado de ayatolás como la oposición descalifica, que yo no estoy de acuerdo de ningún punto de vista, sino un Estado en donde los judíos tengan un peso específico importante, aún más que lo democrático? Y eso no significaría que Israel dejaría de ser una democracia. Eso estoy absolutamente convencido. Ujú. Bueno, esta es tu visión, pero también están, por otra parte, las declaraciones de miembros de los partidos de la coalición, porque quizás tu Así es. visión concuerde, incluso seguramente habrá muchos miembros del partido Likud o de la derecha israelí que estén en la oposición, como Guidon Sa'ar, etcétera,
que estén de acuerdo con una cierta renovación una cierta reforma judicial, pero la calle creo que ha sentido de que más que una reforma judicial, aquí lo que venía era una revolución judicial, que se estaba manipulando de una manera que es llamativo, ¿no? Incluso por ejemplo, declaraciones de líderes de Yahadut Torá que señalaban que, bueno, que el concepto del judaísmo y quién es judío y quién tiene derecho a ser ciudadano en Israel podrían revisarlo y eso es algo que, bueno, entre otras cosas, más allá de la teoría, por ejemplo, afectaría a muchísimos, si no a todos los inmigrantes que vinieron de la ex Unión Soviética, que muchísimos de ellos provienen de familias mixtas, ¿no? Entonces, esto ya es un replanteamiento realmente preocupante, ¿no? El que pueda pasar una ley como esa que no la admitiría mucha gente, pero por si forman parte de una coalición de gobierno en la cuales ellos son esenciales, pues igual esto terminaría pasando y con 61 escaños y esta reforma judicial igual podría cambiarse esta ley básica de la ley del retorno, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, la pregunta es, básicamente, si bien es cierto que la ley de retorno es una ley que también debería ser mirada y revisada, porque en el marco de la ley de retorno, y no digo para qué lado, no estoy diciendo si alágicamente o no alágicamente, pero si miramos bien en el concepto de la ley de retorno, cuando la ley de retorno se estableció en el año 50, 51, tuvo una finalidad moral, ética muy profunda, que era reparar de alguna manera u otra los crímenes hitlerianos y la concepción hitleriana de considerar a aquel que tuviera un abuelo era de origen judío. En aquella época, en aquellos años, la mayor parte del pueblo judío estaba consolidado alrededor de matrimonios endogámicos, donde el matrimonio mixto quizás fuera una excepción a la regla y al seno de la propia comunidad. Con el correr del tiempo lo que estamos viendo es que se ha corrido la vara de esa ley y el matrimonio exogámico es más grande que el matrimonio endogámico. Y en ese sentido, a excepción de los sectores religiosos, donde es mucho más firme la endogamia. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo acá es que al ganar una coalición de derecha conservadora religiosa, lo que está planteando es cuidar el carácter judío endogámico del Estado de Israel para que el Estado de Israel no pierda la mayoría. Ahora, ¿por qué surge esto ahora? Surge porque Israel está experimentando un cambio demográfico muy profundo. Los sectores fundacionales del Estado de Israel, como lo dije antes también, la izquierda, el laicismo, el sionismo, en distintas vertientes, esos sectores de alguna manera han quedado disminuidos o han perdido cierto poder. Lo estamos viendo cuando vemos la poca cantidad de votos que sacó Meretz en las elecciones o Abodá mismo también como partidos fundadores, iconoclastas, clásicos del sionismo, y sin embargo hemos visto que están ahí al borde. ¿Por qué? Porque la sociedad israelí se corrió hacia la derecha por distintos temas, no solo por temas de seguridad, sino porque también comenzó a ver de que muchos de los que llegaban por el concepto de la ley de retorno, como se ha dicho aquí en Israel muchas veces se ha hablado, venía gente de Rusia, venía a sacar un pasaporte israelí, tenía los beneficios de Aliá y después se mandaba a mudar. Es decir, de repente su judaidad pasaba por interesarle venir a un Estado que le abría las puertas, no porque fuera judío. Es verdad, y naturalmente que han venido muchos judíos de Rusia y casados con mujeres no judías y viceversa también, que tienen el interés lógico de asentarse en la tierra de Israel. Pero me parece que la presión demográfica está llevando a cambios profundos al Estado de Israel y son los que colisionan ahora en nombre de la reforma. Los sectores anti-reforma tienen el temor fundamentado y básico de que esto pueda transformarse en una especie de gobierno teológico, en una especie de gobierno donde la halajá dictamine todas las cosas de la vida y obviamente sienta que la democracia, la justicia, la libertad, los derechos individuales estén sometidos a otro. Lo que surge también es que el Likud, que es un partido que siempre se definió como de centro o centro derecha, como lo queramos llamar, no importa ahora, siempre fue un partido tradicionalista, o sea, de respeto y de aceptación de los valores tradicionales del judaísmo, entre ellos también
estos aspectos vinculados a ciertos aspectos de la protección de la identidad judía del Estado de Israel en su máximo esplendor. Esto está chocando. Hoy en día esto está chocando. El Likud, en este momento, hay que decir que no sabemos si están manejando el país. En realidad, la coalición le ha dictaminado para gobernar distintas cláusulas. Vos pusiste el caso de Shas, que está pidiendo el concepto acerca de la ley de retorno, o está el caso también de Yahadut Torah, que está pidiendo más dinero para la yeshivot, o excepción del servicio militar, o el caso del partido Otzma Yehudit, con los distintos diputados y el sionismo religioso, que piden más presupuesto, que piden más beneficios para los colonos en los territorios en disputa, o conquistados, o liberados, como lo quieran llamar. De manera tal que ha cambiado el eje de la discusión acá en Israel, y esto no se ha dado de un día para el otro. Por eso yo cité primero el comienzo del sionismo, donde se abrieron varias ramas que tenían un mismo objetivo, pero la discusión, ¿qué Estado judío se va a formar? Esto volvió nuevamente en el año 47-48 con David Ben-Gurión, cuando David Ben-Gurión tiene que formar el famoso status quo para incorporar a la ortodoxia, al gobierno y también a la sociedad. Solo que en aquel entonces la ortodoxia no era numerosa, era pequeña. Pero hoy en día las cuestiones han cambiado completamente. David Ben-Gurión logró con ese status quo que se mantiene con graves dificultades el cuidado del Shabbat como día nacional y religioso del pueblo judío, que el Kashrut esté presente en las distintas instituciones oficiales del pueblo judío, no hacia nivel particular en la casa de cada una de las personas que puede comer lo que se le da la gana, ¿sí? El sistema escolar que esté dividido por lo menos en 3 sectores claramente diferenciados, el sector sionista laico, el sector árabe, el sector sionista religioso, el sector jaredí, o ultraortodoxo, que representa otra gama y otros valores y otros modelos educativos determinados. Y también, obviamente, el tema que ya lo sabemos aquí también y lo conocemos. Israel no tiene una ley civil para casamiento, divorcios, separaciones, conversiones, entierros. Es la halajá, la ley judía religiosa, llamémosla así, la que ocupa ese lugar de la ley civil. ¿Por qué? Porque en Israel hay como una especie de convivencia de derechos. Está el derecho otomano, está el derecho inglés, el derecho israelí y el derecho hebreo, a través del halajá. Entonces, esos 4 derechos muchas veces colisionan y llevan a este tipo de cuestiones. Por eso, la solución, creo yo, sería una constitución nacional que pudiera abarcar puntos de encuentro y no de desencuentro entre los distintos factores que están dentro y que conforman la sociedad israelí. Pero para eso, claro, hay que tener la grandeza, la voluntad de sentarse, de encontrar referentes de un lado y del otro, que no se ofendan, que no se descalifiquen, simplemente que traten de dialogar y de mirar lo que nos une y no aquello que nos separa, y que sepamos vivir en las diferencias y en las coincidencias también. Creo que esto es lo que está pasando hoy en Israel y hoy hace una eclosión muy importante, más allá de la situación particular de Bibi Netanyahu, con las acusaciones que se sostienen todavía desde ya un par de años atrás, y que muchos consideran políticas y otros consideran que tiene un sustento jurídico muy claro, el cual Netanyahu está tratando de ampararse y cubrirse, y no vacila en llevar al país hacia un extremo pero tan delicado. Bueno, ese es un tema que también hay que tratar de resolverlo. Es decir, de repente el embrollo se ha hecho tan grande, se ha hecho tan gigantesco el ovillo, que dejamos de pensar entre comillas, ¿no?, en los enemigos exteriores de Israel y estamos pensando ahora en las disputas internas de Israel. Yo tenía un amigo que cuando era muy chico decía algo que hoy a mí me resuena como una frase absolutamente cierta. Cuando los judíos tengan paz con sus vecinos, van a empezar a pelearse entre ellos. Y la verdad que no tenemos paz con todos los vecinos, pero hay un avance de la paz que ha sido notorio, los acuerdos de Abraham, la paz con Jordania, la paz con Egipto, hasta con un sector de los palestinos. Lo digo con mucha reserva y con mucho cuidado por lo que está pasando, pero hasta con un sector de los palestinos hay un cierto status quo y un cierto equilibrio acerca de que el problema principal es el extremismo islámico y no la no existencia de un Estado palestino per se o algo que se puede llegar a resolver con Israel en algún límite geográfico o lo que fuere. Pero evidentemente, hoy por hoy, las discusiones están dadas y el temor en la sociedad israelí está dado por la virulencia con que se han registrado estas manifestaciones, que han demostrado que realmente sectores opositores tienen mucha fuerza, una capacidad aglutinante, que tienen una capacidad de movilización importante y que están dispuestos a luchar férreamente por lo que consideran sus derechos,
la democracia, o consideran su derecho a la justicia, los derechos individuales, la autodefinición nacional, religiosa, identitaria, etcétera, etcétera, de un Israel más civil que religioso. Y del otro lado está un Israel en donde la religión debe ocupar un lugar más fuerte, pero tampoco un lugar ayatolesco, por así decirlo de alguna manera. Ujú. Bueno, solamente algo que comentaste, el tema de la virulencia, porque a mí justamente me ha llamado la atención lo contrario, es decir, ¿en qué país del mundo se dan manifestaciones tan largas, porque han sido más de 10 semanas, con un promedio del 10% de la población casi en las calles, y no ha habido afortunadamente ningún muerto? Es que esto Así es es, algo que nosotros dos provenimos de Argentina y esto en así es, Latinoamérica así es. sería prácticamente Impensable, imposible. impensable. Absolutamente. Quizás yo me equivoqué en la palabra virulencia. Quizás no sea la palabra virulencia la palabra adecuada para esto, porque efectivamente hemos visto que las manifestaciones en general han sido pacíficas. Inclusive los roces que han habido entre gente de un bando y del otro, llegaron ahí en algún momento a algún intercambio de una piña, de un golpe, de aquí y de allá, pero no fue nada masivo. Yo creo que algún desborde de un partido de fútbol en la Argentina fue mucho peor de cualquiera de las agresiones que hemos visto en algunas de las manifestaciones. Pero ¿cuál fue el temor de la gente? El temor de la gente fue, esto en Israel nunca lo vimos, esto en Israel nunca lo vivimos. Y en la diáspora igual. En la diáspora me llamaban a mí, te llamaban a vos, te llamaban de otros lugares a distintos periodistas referentes diciendo, ¿pero qué pasa en Israel? ¿Se han vuelto locos? ¿No tienen suficientes enemigos que se están peleando entre ustedes? ¿Por qué? No porque a Dios gracias no hubo muertos, sino porque era desconocida esta dimensión de manifestaciones multitudinarias de 200.000 personas un sábado a la noche en Tel Aviv, o manifestaciones en Jerusalén del otro lado de la derecha de 180.000 personas defendiendo la reforma también. Es decir, esto estaba en el ambiente. Las acusaciones de Smolaní, todo aquel que no piensa como yo, es izquierdista, que es totalmente incierto y equivocado y no comparto para nada, y las acusaciones descalificatorias del otro lado, de todo aquel que está defendiendo la reforma judicial, es fascista. Esa brecha hay que cerrarla. No es posible continuar, el Estado de Israel corre un peligro de agrietarse si esa brecha no se cierra, y entonces la palabra guerra civil, que sonó al principio y que ahora felizmente está dejando de sonar o está dejando de mencionarse, puede tomar dimensiones que pueden llegar a tener un nivel de cierta verdad. No sé si de guerra civil, pero sí de agresiones físicas de un lado y del otro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de situación y en este tipo de cuestión. Hoy Israel está viviendo una especie de impas. Desde el momento de que Netanyahu dio su discurso, después de que cometió, para mí, el grave error de hacer renunciar a su mejor ministro, al ministro Gallant, al ministro de Defensa, para mí es el mejor ministro que tenía, y lo llevó a renunciar, pero no se fue porque hay cuestiones técnicas en el medio que llevarían a una firma o una renuncia, y en cualquier momento Gallant puede volver a ocupar efectivamente su cargo, y de hecho ha hecho cosas también en el marco de, a pesar de haber renunciado y a pesar, porque aquí hay una diferencia que la gente no entiende, ¿no? Renunció pero no dejó la silla, renunció pero no se fue, o mejor dicho, lo echaron pero no se fue. Es decir, ¿por qué? Porque todavía no ha sido presentada formalmente la carta de dimisión o la carta de expulsión o la carta de remoción. Por lo tanto, Netanyahu está sopesando de que Galán siga. Y eso sería bueno para Israel, no solo en materia de seguridad, sino en materia de un mayor equilibrio, porque la gente opositora vio en Galán y en algún otro ministro, ministros equilibrados. No así el caso de Itamar Ben-Gvir o el caso de Smotrich, que vio ministros desaforados, de una forma de hablar poco feliz, poco adecuada, de una forma de actuar intolerante, impaciente, arrebatada. Entonces, el gran peligro de la coalición que tiene Netanyahu es que estos sectores más duros tomen la conducción y el control y Netanyahu sea desplazado a un segundo grado, a un segundo cargo, no pueda tomar resoluciones concretas. Y en ese caso, fíjate vos que se han mostrado como más riesgosas las actitudes de Smotrich o las declaraciones de Smotrich y las actitudes de Ben-Gvir que las exigencias de la ultraortodoxia, que fue la primera que dentro de la coalición de Netanyahu llamó a una conciliación y llamó a sus rabinos a que inviten a un diálogo nacional para sellar lo que está
agrietado en la medida que se pueda sellar. Hay cosas que no se van a poder modificar y con ellas, como dije antes, habrá que coexistir y convivir. Pero evidentemente esto es lo que se está dando en este momento y ese es el temor de la diáspora y también el temor de los israelíes. Ahora, la gran pregunta que quizá me deberías hacer, y la tendrás seguramente anotada por allí o registrada, es ¿cómo va a seguir esto después de Yom Ha'atzmaut? ¿O cómo va a seguir esto después, efectivamente, de que, bueno, esto depende de cómo estas 2, 3 semanas pasen, se elaboren, si se puede llegar a ciertos consensos que dinamicen, que estiren esta reforma, que hagan una reforma judicial más atemperada, una reforma judicial más acotada de alguna manera, o como en toda negociación, hay que ceder de cada lado para llegar a una posición de status quo renovado, que es lo que está faltando en Israel. Se quebró ese status quo de Ben Gurión, de alguna manera, y hay que volver a sellarlo en base a elementos en común que la sociedad israelí pueda contener. Si no, realmente el Estado puede estar en una actitud de peligro. Las declaraciones de Nasrallah, de Hezbollah, diciendo que el Estado de Israel así no dura ni 5 años más, son declaraciones que son fanfarronas, pero de alguna manera nos marcan un punto de temor que todos nosotros tenemos. No sé si 5, pero quizá 10, quizá 11 o quizá 12 o más o menos. No importa, Nasrallah dio en la tecla, en el sentido que si los judíos se matan entre sí, como ya la historia lo ha demostrado largamente varias veces, entonces ¿para qué nos vamos a meter nosotros? ¿Para qué Irán va a acelerar su poderío nuclear si esto es una cuestión de tiempo, de que los judíos resuelvan sus problemas, sacrificando la existencia del propio Estado de Israel, al cual siempre otros factores han visto como un elemento de intromisión en un sector que debería ser un mar árabe islámico? Bueno, la verdad es que son muchas cosas las que nos has contado y a medida que las ibas diciendo, iba tachando yo las preguntas que tenía para hacerte porque las has ido respondiendo, ¿no? Eh, Seguramente, espero, esta es mi idea, como tú decías, una salida más negociada. Yo no sé, incluso Netanyahu con su experiencia política, con sus muchos años en el récord de estar al frente del país, si va a ser capaz de mantener una coalición indicándoles cambios para algunos partidos nuevos, como los de Smotrich y Ben-Gvir, son posiciones irrenunciables, así las entienden. Entonces, eso es lo que veo más difícil. Pero también es muy interesante lo que comentabas antes sobre el tema de la necesidad, si no es mañana, pasado mañana, de tomarse en serio de esto de redactar una constitución, aunque aquí recordamos el viejo chiste que donde hay 2 judíos hay 3 sinagogas. Por Así supuesto, que por supuesto, va a ser un exactamente. proceso muy Muy difícil, difícil, muy muy difícil, muy difícil. Yo creo difícil, que porque lo fue hasta ahora. Si no lo fue, evidentemente, si no hubo constitución hasta ahora es porque la magnitud de las diferencias en el país se las prefirió, permitime decir el término, ocultarlas debajo de la alfombra. Pero ahora la alfombra estalló y ya no se puede ocultar más las diferencias que hay en concepciones de vida dentro del propio Estado de Israel. Por eso es que es necesario, urgente para mí, pensar en que tiene que haber un marco constitucional jurídico que permita en ese marco poder establecer todas aquellas limitaciones y derechos de las distintas partes a ejercer cada uno sus prerrogativas y permitir una convivencia en el marco de un Estado nacional. Y de esta manera dejar claramente establecido que Israel es una democracia, sigue siendo democracia, lo va a seguir siendo. Esto que está pasando es una crisis en el proceso democrático israelí. Yo prefiero llamarlo así, no lo voy a llamar golpe de Estado, porque no considero que sea un golpe de Estado. Puedo pensar que hay una coalición que tiene sesgos autoritarios. Sí, lo puedo pensar. No me gustan, no me gustan, pero esto tiene que ver con su idiosincrasia, su forma de pensar o la forma de ver la vida. Pero de allí a pensar que Israel se va a transformar en una dictadura, me parece que eso es una percepción exagerada y más que nada hasta podría pensar, y lo dije en algún foro, me parece que es una expresión que marca que hubo una derrota electoral aún no del todo digerida, aún no del todo digerida. Así como del otro lado, al gobierno se le critica porque obtuvieron 64 mandatos en la Knesset, ya se quieren llevar por delante a todo el mundo, y está mal, no debe ser así, debe consensuarse las cosas. De este lado también,
No hay por qué pensar que porque hay 64 votos que le dan el poder, ya automáticamente viene una dictadura comeinista a apoderarse del país. O porque se aprobó una ley de pesas que en los hospitales, una reforma. Esa ley de pesas ya estaba de hace muchísimo tiempo. Ahora se modificó cierto aspecto y hasta en forma opcional, por así decirlo también. Y pasó y vemos que no desató ningún tipo de escándalo, porque hay otras cuestiones que hacen más a lo inherente y específico de la identidad jurídica del Estado de Israel, que yo lo sigo llamando Constitución Nacional, que el Estado ahora sí, realmente no puede darse más el lujo de no tenerla. Necesita que se hable del tema, necesita que se legisle del tema y necesita que se llegue a algún rango que coordine esa forma constitucional. Pues Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, Ole Hadash, ¿Sí? que es una categoría también social dentro de Israel, nuevo inmigrante. Mucha suerte con tu clitá, con tu incorporación y absorción dentro de la sociedad israelí. Evidentemente conoces muy bien lo que es, por lo menos en el terreno político, seguramente estás mucho mejor informado que la mayoría de los ciudadanos con veteranía en el país por tu labor también didáctica y también periodística. Muchas gracias por habernos atendido y darnos también una visión un poquito más equilibrada, porque en general en los últimos tiempos ha habido como con un pronunciamiento un poco desigual, ¿no? Es decir, de que Es, muchos eh, se establecieron como que había un sector que tenía la razón y otro que no tenía claro, absolutamente no, no, nada la razón. no debe ser así, no debe ser Y así, no, no nunca debe ser es así. así, pero Nunca es así, nunca es y así, en no un debe ser caso así. como Israel, que siempre decimos, bueno, los israelíes, tanto premio Nobel Claro, que esto que el otro, pero después en la vida corriente, pues parecemos claro. no actúan con la misma inteligencia. O sea que No, sí, no, y para despedirme, y vos me decías justamente acerca del tema, ¿no? De que conozco la política israelí, quizás mejor que otros, y en la parte social, etcétera, etcétera. Bueno, sobre eso puede ser que sí. Ahora, lo que no le recomiendo a nadie es luchar contra la burocracia israelí en lo que tiene que ver con los trámites cotidianos diarios. Es realmente una pelea que me está costando horrores, pero la voy a ganar. La voy a ganar bueno, también. esa es otra guerra que habrá que librar después de la guerra Exactamente. contra los países enemigos, después de la guerra contra el terrorismo enemigo y después de la guerra interna por establecer las leyes. Es Así es. adaptarse a agilizar la vida de las personas. Agilizar la vida de los ciudadanos. Sí, Y sí. también Es yo decir, apuntaría también y permitirse ser un poquito más, menos humanizado, nerviosos ¿no? y amables. Menos nerviosos, más humanizados, ¿no es cierto? Porque fíjate vos qué ironía, con esto termino, no quiero ya robar más tiempo, qué ironía que Israel es un país tan tecnologizado en todo, pero por otro lado esa tecnología no ha eliminado capas burocráticas, las ha lentificado. O sea, vos tenés que hacer más trámites con más tecnología que Sí. tenés que dominar, no es que se eliminó. Esto es Lo algo muy único que notable. tenés la app de Waze para llegar antes a la oficina donde tú vas a hacer el trámite. Sí, exactamente, tal cual, tal Muchas cual. gracias, Natalio, y hasta la Gracias, próxima. Jorge.